We have a go for main engine start. We have main engine start. 4, 3, 2, 1, 0. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de su podcast favorito, Atmósfera. El día de hoy usted sabe que cuando me veo un poquito más alineado de lo normal es porque toca atmósfera jurídica. Las personas que no estén familiarizadas con este concepto, con este episodio que tenemos al mes, consiste en meramente bajar el léxico del abogado a lo coloquial. Buscamos por ahí brindar de herramientas, brindar de conocimiento a las personas que nos han dado la fortuna de regalar 2 minutos de su tiempo al ver estos episodios. Atmósfera Jurídica se realiza gracias a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, en la persona de la doctora Adriana Centeno, de los catedráticos y de toda la currícula estudiantil y del alumnado que tenemos por ahí. Le envío un abrazo fuerte a nuestra directora. Gracias por hacer posible este espacio. Usted sabe que aquí no somos expertos en nada, pero sí traemos a los expertos en el tema. El día de hoy va a tocar un tema que lo voy a tratar de mi parte de hablarlo con mucho respeto. Hablamos del tema y el movimiento del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Es una conmemoración a la lucha inalcanzable de las mujeres en nuestro país y en el mundo, que en busca de sus derechos, en busca de la igualdad, en busca de generar todas las condiciones necesarias y humanas para que puedan tener esa certeza jurídica. Y el día de hoy tengo nada más y nada menos que a una persona y a una invitada muy especial. Ella es licenciada de Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es maestra en Ciencias Penales, en especialidad en Criminología por el Instituto de Seguridad Pública. Es doctora en Derecho Penal por el Instituto de Posgrados de Humanidades ¿De Humanidades? Nada más así. Es abogada litigante, especialista en Derecho Familiar, Derecho Penal, Derecho Civil, Inmobiliario, Hipotecario, Derechos Reales, así como Análisis Jurídico. Actualmente se especializa en Género y Derechos Humanos en la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Ha desarrollado su actividad laboral y profesional en el campo del derecho por más de 30 años como secretaria de Acuerdos y Trámite en el Juzgado Mixto de Materia Civil y Penal del Distrito Judicial de San Pedro de las Colonias, Coahuila, delegada de la Procuraduría de la Familia, jueza en materia penal del Distrito Judicial de Torreón, jueza en materia familiar del Juzgado Tercero de Primera Instancia en materia familiar del Distrito Judicial de Torreón, conferencista de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en diversos foros internacionales entre diversos temas como alimentos, perspectiva de género y derechos humanos. Catedrática de posgrado en maestría en la Universidad Autónoma de Coahuila, catedrática de licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Iberoamericana, donde imparte las materias de Derechos Fundamentales, Teoría de la Argumentación Jurídica, Derecho Familiar y Derecho Penal. Miembro de la Barra Mexicana de Abogados, líder de asuntos pro bono de defensa de los derechos de las mujeres en Coahuila. Actualmente funge también como catedrática de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, y socia fundadora de Darwis Garza y Asociados. Ella es la doctora Isabel Garza Herrera. Bienvenida, doctora. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Cristian. Encantada de estar contigo y agradecida de tu invitación. Gracias, maestra, por estar aquí. Disculpe que se me caiga el micro. Es para romper el hielo, compañera, es para romper el hielo. Muchas gracias, maestra, por estar en esta plataforma, en esta pequeña plataforma en la que buscamos meramente, como le explicaba ahorita fuera del aire, buscamos meramente bajar ese léxico del abogado, esos tecnicismos que a veces el abogado parece un profeta de la tribu de Leví, es aquellos que eran los únicos intérpretes de la ley y nadie se entendía. Entonces, hoy en día, lo que usted comentaba, maestra, es importante, ¿verdad, maestra? Bajar y hablar de una manera más que toda la gente pueda entendernos. Sí, así es. Ha cambiado la práctica en el campo de la abogacía. La cuestión de la oralidad y el que ahora los litigantes y los jueces estén ante un público
que no necesariamente conoce de derecho, les obliga a que su lenguaje pueda ser absolutamente comprensible para la sociedad finalmente a la que servimos. Así es, maestra. Y pues en ese sentido lo que buscamos es meramente, como le decía, brindar de herramientas a aquellas personas que por alguna u otra razón no se han acercado o no tienen las posibilidades de tener por ahí alguna asesoría jurídica en las distintas ramas del derecho. Y el día de hoy nos ocupa un tema bastante importante, creo yo, y sobre todo que en mi persona voy a tratar de hablarlo con todo respeto del mundo, que hablamos del movimiento del 8 de marzo y del marzo como conmemoración de este día, maestra. Sí, definitivamente se trata de una fecha conmemorativa cuyo antecedente tiene su origen en la ciudad de Nueva York en función de que la terrible injusticia que por siglos hemos vivido nosotros como mujeres sale de alguna manera a la luz, ya que un grupo de obreras protestan por los excesivos horarios de trabajo y los bajos sueldos que recibían. Sí. Circunstancia que termina con la muerte de muchas de ellas al incendiar el lugar donde trabajaban. Sí. A partir de ahí, pues hay marchas, y después de 1975, me parece, es la ONU quien determina que esta fecha es conmemorativa. Sin olvidar, les digo que atrás hay una lucha, que hay muchísima muerte y que es una lucha que aún no termina, que todavía existen muchísimas cosas por conquistar si pretendemos que esta sociedad donde nos desarrollamos y donde seguramente, si tienen la suerte los hombres de tener hijas, tendrá que ser más justa y más igualitaria por un valor que se llama democracia. Así es. Fíjese que yo recientemente hay un dicho que dice que no puedes juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Y en lo personal, anteriormente, yo llegué a ser crítico de este tipo de movimientos, maestra. Llegué a ser crítico y no necesariamente a favor, porque con todo respeto al mundo, yo me consideraba en ese tiempo, a lo mejor, por la falta también de documentarse, ¿no, maestra? Yo decía, es que la frase típica que es, no son las formas en las que las mujeres se tienen que manifestar, en las que las mujeres tienen que protestar en ese sentido. Hoy en día estoy a favor hoy en día, pues creo que lo que se hace es lo que es necesario, maestra, el buscar tener esa voz y el levantarse y el sentirse, el buscar meramente nada más que es la protección de sus derechos y sus libertades. Entonces yo creo que es bueno lo que está pasando, es bueno que cada vez más mujeres se suban a este movimiento. ¿Cuál es su opinión al respecto de lo que vivimos el 8 de marzo, maestra? Bueno, primero agradecerte que en esta reflexión que haces digas que no estabas de acuerdo y que no eran las formas. Tu opinión pues era la común, porque verdaderamente pues se veía con asombro que la mujer primero saliera a la calle y que igualmente pudiera tener alguna situación violenta en cuanto a romper un cristal o bien hacer una pinta. Sí. Cuestión que, si somos reflexivos, siempre lo habían llevado a cabo los hombres. Esto tiene mucho que ver con los roles de género, la concepción con la que fuimos educados, ya que mientras que por el lado masculino lo justificábamos, en el lado de la mujer pues no lo veíamos de la misma manera. Efectivamente, los movimientos o las primeras marchas se destacaban por ello, más si pudiéramos recordar que finalmente quienes las encabezaban o organizaban eran madres que habían perdido a sus hijas. Pues la verdad es que
ese nivel de rabia me parece más que justificado. Así es. Alguna vez me preguntaban que si yo veía bien ello y yo les decía que si alguien tocara a mi hija, pues la verdad es que no me importaría incendiar Bellas Artes, ya no Claro. digo yo de romper un cristal o un vidrio. Sí. Más que cuando esas señoras se acercaban a la autoridad porque su hija no había llegado, la respuesta era que o andaba con el novio o se había Sí. ido con los amigos. Es terrible, me decías, Cristian, lo de las cifras. Sí. Y verdaderamente pues son asesinatos que no obstante los esfuerzos que se llevan a cabo para tratar de prevenirlos y evitarlos siguen sucediendo, ya que como un acto de dominación o machismo se considera pues que hay que privar de la vida a la mujer cuando no se somete a tu voluntad. Sí. Y es de lo que se trata de modificar, ¿no? En los diversos foros donde tú, yo o cualquier persona pueda estar. Fíjese, ahora que fue pues, el movimiento, que hicieron lo propio en la Laguna de Durango, acá por el lado de Coahuila, pues también se hizo lo mismo. Y con los comentarios que tú ves en redes sociales, digo que realmente los comentarios negativos son gente que no tiene nada mejor que hacer, ¿verdad? Es que no son las formas, y es que no debe ser así. Y mujeres, maestra, mujeres diciendo Claro. que no te tiene por qué hacer así. Hubo una denuncia, creo que hay por ahí 3 denuncias ya presentadas en contra de mujeres que dañaron por ahí una obras de arte que estaban aquí en Plaza Mayor. Pero dices, en comparación a lo que hemos perdido A una nuestras vida mujeres, humana. no es nada, no es nada. Y es la única manera en la que desafortunadamente pues podemos voltear a saber y en la que la autoridad se pone a medio a trabajar o a Lo trabajar. ponemos en la ese agenda sentido. pública y Así como es. prioridad de los gobiernos. Sí. Así, sí. Fíjese, yo estuve por ahí investigando el día de ayer, como les digo, aquí no somos expertos en nada, pero tratamos de traer las herramientas. En el 2022, Coahuila cerró con 3 de sus municipios dentro del ranking de las 100 ciudades con más feminicidios, mientras Durango con 2. Esto es de una publicación de Milenio. Dice, el documento expone que en el caso de Coahuila, Torreón está situado en el puesto número 30, pues se cometieron 6 asesinatos de mujeres que se investigan como feminicidios. Esto equivalente a la tasa del 3.17% de feminicidios por cada 100,000 habitantes de mujeres. Saltillo, por su lado, ocupa la posición 36 con 5 asesinatos de mujeres. Entonces, las cosas no están como para ponerse a coser habas. Fíjese, México cerró, en el 2022 registró 947 feminicidios. Sí, así es. Esto fue en el 2022. Entonces, hablando, y son las cifras que están en las carpetas de investigación, maestra. Más sin embargo, usted sabe que están el comparativo son las cifras reales con las cifras de las que no están denunciadas, con las cifras Sí, la de llamada las cifra mujeres. negra, ¿verdad? De lo que Así ni es. siquiera llega a formarse una carpeta de investigación, así es. Exactamente. Entonces, tristemente vemos que, digo, Chihuahua, ¿qué está pasando como sociedad? ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Y qué le falta, maestra, a la autoridad judicial, a los órganos jurisdiccionales, para empezar a mover? ¿Ha habido un avance aquí en el estado de Coahuila, maestra? Yo considero que sí ha habido un cambio, un avance y una cuestión de sensibilización ante este tipo de hechos. El antecedente y lo que implica un antes y un después es la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concretamente el llamado Campo Algodonero. Okay. Campo Algodonero es un lugar en Ciudad Juárez donde ante la constante desaparición y muerte de mujeres, un grupo de madres llega primero a la Comisión Interamericana y luego a la Corte, y el resultado de dicho litigio es que nuestro país es condenado por la Corte Interamericana
por considerar que no estaba llevando a cabo su trabajo en cuanto a brindar seguridad, en este caso concreto a las mujeres, muchas niñas aún que fueron asesinadas y que siguen tristemente, como lo mencionas, siendo asesinadas en nuestro país. Todo ello implicó una revolución en el terreno jurídico y un cambio para los funcionarios públicos, en el sentido de que entendieran que la respuesta esa común que daban a las madres o a los padres ante la desaparición de sus hijas les iba a implicar una responsabilidad laboral, que el hecho de no investigar y el que se les siguiera exponiendo en cifras a los gobernantes les iba a restar votos. Sí. Y es solo esto el que está en la agenda pública, las presiones mediáticas y finalmente las marchas, la exhibición de la incapacidad de las autoridades para frenar todo este tipo de situaciones, lo que les obliga a ser eficientes en las investigaciones. No obstante lo anterior, y con tristeza te lo digo, sigue habiendo muchas deficiencias e impunidad. Es la impunidad pues lo que no nos permite avanzar en el freno a todo este tipo de situaciones. Porque comúnmente cuando está la desaparición de una de nuestras mujeres, nuestras hijas, nuestras madres, nuestras hermanas, sobre todo en el caso cuando son jovencitas, maestra, la respuesta de la autoridad es lo que platicamos ahorita: a andar con el novio, a andar con el novio, a rato vuelve, a andar de parranda, cuando el protocolo se tiene que activar de inmediato, ¿no, maestra? Sí, los protocolos definitivamente señalan que las 72 horas son las más importantes para tratar de encontrar con vida a una persona desaparecida. Sí. Y al contrario, la respuesta de la autoridad era que después de 72 horas se iniciaría la búsqueda, lo cual resultaba absurdo. ¿Cuándo se hizo ese cambio, maestra? Ya tenemos algunos años, no recuerdo la fecha exacta. Sí, como le repito, ha habido desde luego funcionarios que se han capacitado, que han mostrado empatía ante este fenómeno que pues verdaderamente es degradante para nosotros como país. Claro. Y es pues por lo que estamos aquí ahora conmemorando esta fecha, como le digo, en el entendido de que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Yo hice un post, justo, lo pensé mucho para hacerlo el día 8, donde hablaba justamente de esto, donde yo, pues con todo el respeto del mundo, apoyo este tipo de movimientos, apoyo las marchas, que se queme lo que se tenga que quemar, que arde lo que tenga que arder, maestra. Y de pronto, de seguida de eso, hice una publicación que no sé si vaya a tener repercusiones, la verdad no me interesa, en el sentido de que de pronto vemos por ahí a nuestros gobiernos regalando moñitos morados, maestra, haciendo, digo con todo el respeto del mundo, haciendo, y con lo que voy a decir, le pido una disculpa, a ver, haciendo pinches eventos mediocres, pedorros, que no sirven de nada. Así es. No sirven de nada, discúlpame que te lo diga, no sirve de nada lo que está haciendo. O sea, cuando realmente la acción debe estar en los órganos jurisdiccionales, las cosas nuestras entidades, nuestros órganos de seguridad pública, las dependencias de seguridad pública tienen que estar preparadas y capacitadas como primer respondiente, maestra, ante esa situación. ¿Y qué hacen? Regalar moños morados, hacer un moñito gigante. ¿De qué sirve, maestra? No, absolutamente de nada. Yo creo que son otras las acciones que se deben de tomar, ¿no? Sí. Concretamente, la sensibilización y la capacitación a la policía. Si escuchaste una de las consignas de las chicas que marchaban, era eso: el poli no me cuida, me cuidan mis amigas. Sí. Y así es, ¿no? Porque pues ahí tenemos también otro
sentencia paradigmática para nosotros como país, que es Atenco, Sí. donde las víctimas que igualmente llegan a la Corte Interamericana y es sancionado y condenado nuestro país, hablan de que las violaciones contra ellas, una vez que fueron detenidas y sometidas, eran los propios policías aprensores, Sí. quienes les penetraban con sus dedos, quienes les golpeaban con los toletes, y que los médicos legistas se negaban a levantar los certificados donde ellas hablaban de estas violaciones y abusos o de los moretones que presentaban ya en su anatomía por todo lo que fueron víctimas. Así es, y digo, son cosas lamentables, maestra. Desafortunadamente, este tipo de cosas nos han hecho avanzar como sociedad, como Estado mexicano, y en lo local pues también, ¿no? Entonces, pero qué necesidad de tener que llegar a esos extremos para Claro. que se empiecen a hacer ese tipo de cambios, ese tipo de situaciones. Hoy en día, decía alguien por ahí, cuando pasó lo del caso de Evany, es que las amigas la abandonaron, es que las amigas... Dices, a ver, si en el caso que fuera así, como sociedad, no tenemos ningún derecho de abusar a la persona, no tenemos... ¿Quiénes somos, maestra, para juzgar? ¿Y quiénes somos para decir, bueno, y una muchacha por ahí abandonada, pues déjale, hago acciones obscenas o indebidas en la persona? ¿Quiénes somos, maestra? Yo creo que hay que capacitar al funcionariado, hay que capacitar también instituciones públicas, organismos y a la sociedad en general. ¿Para qué? Para que esto cada vez vaya a menos, maestra. Es que estamos otra vez ante la presencia de lo que se llama estereotipos de género, ¿no? Porque en el caso que mencionas de la chica esta de la ciudad de Monterrey, Sí. dice, pues sí, las amigas la abandonaron, o qué tenía que hacer una chica en A una esas fiesta. horas. Y les digo, me parece absolutamente absurdo. Yo les digo, ok, es que el hecho de ser mujer no me da derecho a divertirme, Claro. o sea, yo no puedo acudir a tomarme una copa o ir a algún lugar a la Morelos Sí, así es. y estar hasta la 1 o 2 o 3 de la mañana sin temor de que me vayan a atacar o me vayan a privar de la vida. Que como autoridad, la autoridad no tiene que proteger igual al hombre y a la mujer, o sea, ¿por qué dicen que yo no puedo hacerlo, ¿no? Y es esto, es el estereotipo de género. Sí. En el caso de las mujeres de Atenco, igualmente la misma sociedad civil o los agentes aprensores les decían, yo no te estaría violando si hubieras estado haciendo la comida de tu No, no puede familia. No te hubiera pasado nada si Estás en tu hubieras casa. estado en tu casa. Es increíble, pero Sí. bueno, esta es la concepción aún de la sociedad en la que vivimos. Desafortunadamente, tristemente. Le comentaba yo o sea, me gustaría analizar algunos puntos justamente que tiene que ver con esto. La igualdad de género en el ámbito laboral, maestra. Definitivamente nos falta mucho por avanzar en el tema. Se han llevado a cabo pues cuestiones muy importantes. En el derecho hay lo que se llama igualdad formal, igualdad material, es decir, no basta con que esté consignado en la ley que todos somos iguales, cuando esa igualdad no la vemos reflejada en los lugares de trabajo. Sí. Le decía yo que precisamente la conmemoración era por las desiguales condiciones laborales. No se han superado del todo, seguimos viendo profundas diferencias en lo que gana un hombre con lo que gana una mujer en trabajos iguales. Las exigencias no son las mismas incluso para un hombre que para una mujer. La Corte ha hecho esfuerzos muy grandes y ha pronunciado sentencias muy interesantes en relación al tema que ahorita nos ocupa. Sí. Mire,
se llega a absurdos, por ejemplo, en donde para desempeñar un cierto tipo de trabajo se piden hasta características físicas determinadas de que una mujer deba de, no sé, de tener medidas de 90, 60, 90, como si finalmente ni siquiera nuestro tipo latino nos Claro. permite ajustarnos a ese tipo de medidas, pero es pues la concepción machista en la que hemos crecido tristemente aquí en nuestra ciudad. A mí me llena de pena, ¿no? Que para anunciar la apertura de una llantera o algo, todavía pueden poner a una chica A exhibirse, a bailar, a veces y me parece es muy tristísimo. Y triste. decían, bueno, nadie le pone una pistola en la cabeza a la chica para que lo haga, pero se les olvida que detrás de ello hay una necesidad muy grande, quizá de mantener un hijo o de pagar un recibo en su casa de Y esa muchacha derivada que lo está de la haciendo. desigualdad de oportunidades, maestro. Definitivamente, ¿verdad? Porque pues yo no he visto ese mismo espectáculo cuando abren algún Con un lugar y hombre. que pongan a un chico Sí. a exhibirse de esa manera. Yo creo que son prácticas que se tienen que ir desterrando si pretendemos tener una sociedad mejor. Y que aparte son sueldos miserables. Las agencias de modelos, dices, ¿por qué existen todavía? Deberían de desaparecer totalmente. Y la agencia cobra una cantidad y a la chica que está por ahí, Una tristemente, cantidad de burla. una cantidad de burla. Y viene también el tema de, vas a pedir un trabajo, llega una mujer a pedir un trabajo, sí, nada más tráeme un examen de médico de no embarazo. Ujú. ¿Qué? O sea, ¿en qué año vives? ¿1970? O sea, ¿en qué año estamos? La misma ley del seguro social, por ejemplo, si una chica se contrata y ya está embarazada, en el cargo que se hace al nuevo patrón no se le va a cubrir la incapacidad por embarazo. Hasta ese absurdo llegamos. Yo creo que Sí. son leyes que con el tiempo tienen que cambiar y ya a muy corto plazo. Para eso sirven las marchas, para visibilizar todo este tipo de situaciones que todavía pues vivimos, ¿no? Y que Claro. vivimos en el día a día. En el tema político, maestra, justamente hablando de la equidad y paridad de género, pues también ha habido ciertos avances, ¿no? Que a veces parecen también el taparle el ojo al macho. Yo tengo un amigo sin agraviar, ojalá y estés viendo esto. Cuando recién empezó, él iba para regidor. Él iba a ser regidor de un ayuntamiento, no voy a decir cuál. Y de pronto, pues llega el tema de la equidad. Y le toca poner, ¿sabes qué? Pues pon a tu esposa. 3 meses le duró la señora ser regidora. Para que renunciarla, hacerla que renunciara y subiera al marido. ¿Sí tú? Absurdo, ¿verdad? Sí, definitivamente el antecedente es el de las Juanitas, cuando las presiones internacionales obligan a nuestro país a tocar temas como paridad en la legislación. Miren, esto debe de entenderse desde un sentido común. Las mujeres somos el 50 y algunas veces más de la población. Sí. Los congresos no estaban finalmente más que integrados por hombres, Sí. como ustedes lo saben, pero sí se nos obligaba que las leyes también las cumpliéramos nosotros las mujeres sin ni siquiera ser tomadas en cuenta Así o es. escuchadas en la elaboración de las mismas. Todo ello da lugar a esto donde se empieza a obligar a los partidos políticos a proponer también candidatas mujeres, pero con esta limitante de la que tú hablabas, es tal el sistema patriarcal en el que nos desempeñamos, donde solo, como dices, por taparle el ojo al macho, se ponía una candidata mujer que una vez elegida,
pues tenía que renunciar en favor del esposo, Así del es. hijo, del marido, un absurdo. Actualmente esto ya está prohibido, o sea, no pueden renunciar en favor de un hombre porque si lo hacen, pues el objetivo no se consigue, que es buscar el tema de paridad. Ahora, el que el Congreso tenga mujeres tampoco garantiza que van a hacer leyes para mujeres, porque todo ello todavía está un poco limitado en el sentido pues de que obedecen las legisladoras a las consignas de Los sus intereses partidos políticos, ¿verdad? Del partido del que forman parte. Pero pues finalmente yo lo veo con optimismo y yo creo que es un importante avance. La violencia de género y la protección de las mujeres, maestra. Discutir la violencia de las mujeres, incluyendo la violencia doméstica, el acoso sexual, el trata de personas. Definitivamente yo inicio este bloque con algo que comento con los alumnos mucho. Les digo que si se sube un chico y una chica al camión para trasladarse a su casa, ¿quién creen que va a estar más cómodo en la interacción de un camión lleno? Y que quién creen que le van a tocar sus glúteos o sus pechos en esa subida del camión, o le van a ser objeto de comentarios que terminan siendo incómodos. Sí. Y pues sí, todos tienen que concluir que es necesariamente una mujer, y les digo que es lo que vivimos día a día. Y que si a eso le sumas que al llegar a la casa, si se trata de un hermano y una hermana, ¿a quién creen que le va a pedir la mamá que le apoye en la tarea doméstica, que le ayude a tender las camas, o les lave? ¿A quién creen? ¿Al hombre o a la mujer? Y entonces, pues sí, acaban concluyendo que estos roles de género sí han hecho la carga mucho más pesada, en este caso, para la mujer. Luego, en relación a lo que se refiere a la violencia, pues obviamente que la hemos vivido desde la diferencia de la fuerza física y la cuestión del sometimiento a la voluntad del varón. Todavía hace no mucho un buen amigo comentaba que su mamá le comentaba que cuando se casó con su papá, la abuela de mi amigo le dijo a su papá: aquí te la entrego y pégale. O sea, la consigna es que no se te suba. Y pues la verdad es que la señora daba ese consejo porque seguramente lo escuchó. ¿Fue lo que vivió? Definitivamente, no se trata de juzgar, pero les digo, eso es de lo que tiene que ver de cómo educas a tu niño, porque finalmente pues es un problema complejo, ¿no? Digo, las mujeres somos el 50% de la población y somos el 100% de las mamás de todos los hombres. Entonces, ¿qué tipo de educación les das, o cómo los formas, o cómo les haces entender que finalmente, pues violentar a una mujer es violentar tu propia vida, ¿no? Todos los hombres pues vienen de una mujer necesariamente. Y es que desde los regalos de niños, maestra, que te regalaban la escobita, que te regalaban la planchita, la estufita, pues viene desde ahí todo. O sea, No, y Simón de Beauvoir todavía habla de cosas más atrás y dice, bueno, ¿de dónde se les ocurre que el chico tiene que vestir de azul o que la mujer tiene que vestir de rosa? De ahí que dice, bueno, es que las mujeres y los hombres, pues la verdad no nacen, los hace una sociedad que le conviene que tengan ese tipo de roles, ¿no? Porque por otro lado también la cuestión de que la carga absoluta económica sea del hombre, pues de ninguna manera me parece justo. Yo creo que las cargas
en el seno del hogar, pues deben de ser más o menos equitativas. Y entender todo ello, pues nos permite caminar para tratar de ser finalmente más felices, ¿no? Que es lo que debemos de perseguir, ya que establecer que el éxito de un hombre solo depende de su estatus económico, pues no, yo creo que es una carga muy, muy pesada, muy difícil. El tema de la violencia se maximiza y se minimiza según el que lo ve, pero yo sí quisiera decir que violencia es violencia, si sea que no te dirijan la palabra. Porque definitivamente también es una forma de violencia. Pensamos que la violencia es cuando te pega, cuando hay una agresión física, cuando hay violencia económica, violencia psicológica, patrimonial. Así es. Claro, la violencia adquiere, vaya, muchísimas connotaciones y la verdad es que pues existen expertos, en este caso los psicólogos, quienes en el auxilio del trabajo que yo hago nos ayuda mucho para acreditar en los litigios todo este tipo de situaciones, sobre todo en el afán de tratar de generar un cambio y una conciencia en la que existe mucha resistencia. Yo todavía recuerdo en mi niñez que se decía que la letra con sangre entra, que si no golpeas al niño va a ser un adulto desviado, cuestión que es absolutamente falsa, ya que lo que sí está demostrado es que la violencia pues no va a generar más violencia. ¿A dónde pueden acudir las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia, maestra? ¿A qué tipo de órganos pueden ellas pues, pedir auxilio, pedir una asesoría jurídica, una asesoría legal? ¿Cómo se pueden defender? Pues actualmente funciona aquí en la ciudad de Torreón, Coahuila, el Centro de Justicia para la Mujer, donde se recibe todo tipo de quejas en este sentido y existe en dicho centro pues personal especializado para atender todo este tipo de situaciones. Igual que otras instancias del Estado, pues a veces tiene el problema de lentitud en cuanto a la judicialización de los asuntos que conocen y que pretenden concluir con sentencias condenatorias. Pero finalmente este es un avance muy, muy importante en lo que ahora se llama pues acciones afirmativas para tratar de romper con esta desigualdad que por siglos hemos vivido las mujeres. ¿Cree usted que el incrementar la carga de la pena en la tipicidad de ese tipo de delitos contra las mujeres ayude? Yo definitivamente no creo que el aumento de las penas incida en la disminución de los delitos. Yo creo que es la educación y el conocimiento lo único que puede ayudar a que este tipo de fenómenos vaya disminuyendo. ¿Cómo? Pues desde los centros escolares, desde las edades tempranas, desde nosotros en cuanto a no tocar a nuestros niños, enseñarles una cultura de paz para la resolución de nuestros conflictos, una mejor cuestión en cuanto a cómo controla a un niño su frustración para que luego no se vuelva un adulto violento. Agresivo. Sí, empezar desde niños, edad temprana. Claro. Porque de pronto mucha gente, es que hay que incrementar las penas y hay que hacerlo más. Nunca han dado resultado. No dan resultados. Inclusive, entre más presos tengamos en el Cerezo, la población carcelaria, pues los delitos siguen, ¿no, maestra? Sí, de hecho yo a los alumnos de Derecho Penal les hacía el comparativo de cuál es la pena máxima en algún país de primer mundo, concretamente de Europa, para el peor de los delitos. Si no, nunca exceden 20, 22 años, al contrario de países como el nuestro, donde hablamos pena de secuestro, 100 años y todo. Le digo, bueno, díganme quién vive 100 años. Claro.
es absurdo. Nada más lo vemos en la Biblia con Moisés, que vivía casi 300 años. En tema de derechos reproductivos, maestra, ya que es una atención médica, ¿cómo vamos? La verdad, creo que hay avances porque se ha logrado que se legisle concretamente en lo que se refiere al derecho al aborto de las mujeres, de la libre disposición de su cuerpo. Sí. Ya hay una gran cantidad de estados de la República que han dejado de criminalizarlo, es decir, de verlo como delito. En ese sentido hay un avance importante. El ideal, sobre todo por movimientos feministas como el grupo de católicas por el derecho a decidir y todo ello, pues que ya no exista como tipo penal, ya que aún en este momento hay mujeres encarceladas por esta supuesta conducta donde, pues como les acabo diciendo igualmente a mis alumnos, lo que se castiga es la pobreza, no el hecho, porque en tanto que una chica si tiene los recursos, pues lo hace en mejores condiciones y puede ir hasta Estados Unidos a hacerlo, pues una chica con menos recursos pudiera terminar en la prisión. En cuanto, les digo yo también que, perdónenme en este caso los hombres, pero en cuanto a derechos reproductivos, pues yo no creo que estén o deban de opinar, ¿no? Porque sería como si las mujeres pretendiéramos hablar de la andropausia o qué sé yo, de la eyaculación precoz o X, son temas, pues eso sí, y masculinos o femeninos. Te comentaba que en cuanto al seguro social, bueno, pues ahí lo que se ha detectado igual son cuestiones de violencia hacia la mujer que va a dar a luz, donde algunas veces el comentario del mismo médico ante violencia obstétrica, se llama ello, que es un tema pues a veces poco tocado, donde también se pretende un cambio, donde la respuesta de la mujer ante las contracciones de dolor era, pero no te dolió abrir las piernas, por ejemplo, para tener una relación sexual, lo cual les digo, pues obedece otra vez a este sistema machista, ¿no? En el que nos hemos educado. Así es, llegué a escuchar yo de algunos casos en las que después del parto el médico salía y le preguntaba al esposo, oiga, ¿qué? ¿Lo operamos? Y el esposo, sí, ya, espérenla, ya tenemos 5 hijos. Oye, ¿quién eres tú para decidir sobre el cuerpo de la mujer, no? Pregúntale a ella. Exactamente. Pero pues deviene de que pues se consideraba que ni siquiera el cerebro de nosotros, que era mucho más pequeño que el del hombre y por lo tanto no éramos capaces de tomar decisiones. En Coahuila, ¿cómo vamos con el tema del aborto, maestra? Pues avanzando, la verdad, tenemos una legislación que ya respeta este derecho. Vamos avanzando. Yo creo que este tema, digo, hay mucha gente sensible que todavía, digo, estamos en el año 2023 y todavía se asusta con ese tema. En Durango, lo sabemos, que pues va como 40 años atrás de aquí el estado de Coahuila, pues también ha sido un tema de bastante controversia y debate entre los legisladores y las legisladoras también. Entonces, sí, la verdad es una sociedad un poco más conservadora en relación al tema. Yo vi con optimismo cuando asume el nuevo gobernador hablar ya de la situación de que el Congreso tendrá al menos que legislar en el tema de matrimonios igualitarios, las posibilidades de adopción, porque como pues, les platico, tratamos de que esta sociedad sea inclusiva y que sea más justa para todos. Me hablaba usted ahorita que hablábamos del tema de la salud reproductiva, me tocaba el tema de la renta de, ¿cómo se llama? Sí, la situación de los vientres de alquiler. En nuestra legislación se contempla, los grupos feministas lo cuestionan, ya que finalmente quien renta su vientre
pues en la mayoría de los casos lo que se ha observado que se trata de jovencitas a las que se les somete a procedimientos donde se utiliza una gran cantidad de hormonas para pues que llegue a feliz término el embarazo, se les paga una cantidad de dinero y no se ha medido a largo plazo cuál vaya a ser su consecuencia en su salud. El uso de estos vientres de alquiler, en la mayoría de los casos, la verdad, otra vez estamos ante personas que tienen la capacidad económica para hacerlo contra personas que tienen que recibir una cantidad de dinero para llevar a cabo ello. Hablando justamente de esta ventaja que tienen algunos, tanto económica y hablando también pues a lo mejor también de ventajas en el tema de relaciones, que tienen por ahí algunas influencias. Se acaba de aprobar también la ley vicaria. ¿Es vicaria? Uh-huh. Sí, vicaria. ¿Podría platicar al respecto, maestra? La verdad se trata de un tema novedoso y nuevo. La mayoría de los conflictos dentro del derecho familiar tiene que ver con la custodia de los hijos. Ujú. También en un rol de género, la mayoría de las veces dichos menores son confiados a la madre, ya que culturalmente pensamos que es el mejor lugar. Por ejemplo, anteriormente se establecía que todo niño menor de 7 años debía estar siempre al lado de su madre. La guardia de custodia Sí, estaba a cargo de la mamá. exactamente. Cuestión absolutamente absurda, Sí. ya que tanto el hombre como la mujer en este nuevo paradigma de igualdad, pues son absolutamente capaces de Sí. cuidar un niño, aun cuando, como les platico, nuestra cultura no lo permite. Mire, por ejemplo, cuando establecíamos convivencia para el padre no custodio del menor, y se establecía de manera libre, una de las inquietudes de la mamá es que si se lo lleva a galerías, si la niña tiene 2 años, quiere ir al baño, ¿cómo le va a hacer el baño? Porque ni siquiera tenemos los espacios físicos, Así los es. family room o el lugar donde el señor pueda cambiar A su nena. a su nena o a su bebé si Ujú. así lo tiene. También todo ello pues se está tratando de modificar y exigir a todo ese tipo de lugares públicos Sí. adecuados. Bueno, todo esto que tiene que ver con custodias pues también son como la manzana de la discordia en los procedimientos familiares, porque muchas veces no se entiende que lo que se termina es la relación de pareja, que papá y mamá pues van a ser ellos dos toda la vida del ser humano que trajeron al mundo. Claro. Y empieza lo que pues vulgarmente ahí los abogados llamamos, ya empezó la guerra de niñazos. Sí. O sea, no vas con tu papá o no vas con tu mamá. Es que piensan que es a capricho, cuando realmente el Estado lo que protege es el desarrollo psicoemocional del menor. Claro, Y que como excónyuges no lo entienden, maestra. y entender que el niño tiene derecho de querer a su mamá y de querer a su papá de la misma manera, aunque estén separados. Y es esta lucha de poder en la que se enfrascan lo que da lugar ahora a lo que se llama violencia vicaria, donde finalmente los niños son convencidos o envenenados contra el padre no custodio, de tal manera que se acaba diciendo que es la voluntad del niño lo que hace que no quiera ver a su padre o a su madre. Sí me explico Sí, lo maestra. que pues finalmente va a dar como consecuencia el deterioro psicoemocional del niño que está metido en ese conflicto, porque yo les decía mucho ahí en la práctica profesional cuando
fungía como juez familiar. Le digo, es que un niño sano emocionalmente es el que quiere a su mamá y quiere a su papá. Si un niño manifiesta que no quiere a su mamá o que no quiere a su papá, aguas, algo grave está sucediendo, porque naturalmente un niño los quiere a los dos, Sí. pues son los seres que le dieron vida. Y entonces se crea esta figura de violencia vicaria para ilustrar las situaciones en las que los menores son contaminados contra pues su madre. Con su padre. Hablaban justo en ese sentido también justo el tema del poder adquisitivo de alguno de los padres del menor, o el tema de las relaciones y del influyentismo, que nunca falta que es amigo del diputado, que es amigo del juez, que es amigo de algún ministerio público, y que este tipo de influyentismo, tanto lo económico como el que acabo de mencionar, pues también vienen a demeritar el proceso y a quitarle la convivencia a los menores, ¿no? La cuestión, al menos aquí en la ciudad de Torreón, Coahuila, los jueces son bastante serios y sensibles al tema. Quizá la situación que no me agrada mucho es lo tardado que resultan los estudios por el psicosocial en cuanto a cuál es el mejor interno, el mejor escenario para el desarrollo del menor, ya que, como le digo, el juez no lo hace porque a alguien le caiga bien o sea más influyente, lo hace en base a los estudios que le da el especialista. Y yo creo que es un punto importante atender el crecimiento de este tipo de centros para que cuenten con más personal y sean más eficientes en la temporalidad, ya que en la vida de un niño 3 meses, 6 meses, 1 año, la verdad es un tiempo que el padre que no convive con él no va a poder recuperarlo nunca. ¿Qué pasa con los menores, maestra, que digo que desafortunadamente crecen separados de alguno de los padres, ya sea porque no hay aportaciones económicas, no hay aportaciones? O sea, en ese sentido, ¿cree usted que pues la mujer tiene el derecho de privarle al padre? Definitivamente nada tiene que ver el aspecto económico con la convivencia. Hay como un error muy común el que la sociedad piensa es que como no le da dinero no lo puede ver. No tiene nada que ver el aspecto económico con la cuestión de la convivencia, son prestaciones totalmente diferentes. En este sentido, las personas que no reciben la pensión a la que el niño tiene derecho, pues tienen siempre la posibilidad de demandar para obtenerla, con la dificultad que esto implica, que es acreditar la fuente de trabajo del señor y pues recibir una pensión quizá en un porcentaje que a la señora no le satisfaga. Pero esto tiene también que ver con género. Primero, yo quiero aclarar que la pensión o que el cubrir los alimentos de los hijos es obligación de las dos partes, no exclusivamente del hombre. Y no hay el juez no va a justificar que la señora diga que no permite ver al niño, al papá, porque no le da dinero. Como le vuelvo a repetir, se trata de dos derechos diferentes. El juez lo que analiza, bueno, ¿cuál fue la situación? Yo no sé si el señor tiene una grave enfermedad, yo no sé si perdió el trabajo, sobre todo en un medio, pues, complicado como es la circunstancia de la cuestión a veces de falta de empleos. O sea, siempre se tiende a que se cumpla, porque pues a un niño no le puedo decir cuando me diga que tiene hambre que no tengo. O sea, yo tengo que buscar cómo satisfago sus necesidades, pero nunca se va a justificar una no convivencia por el factor económico. De hecho, hasta la misma Corte ya ha determinado que en casos de pérdida de patria potestad, aún así,
el niño puede seguir viendo a su padre, aunque él haya perdido la patria potestad. Los beneficios que tenemos ahora con esta nueva ley vicaria, maestra, ¿cuáles son los beneficios de la El vicaria? que el juez se enfoque más a las cuestiones estas donde el niño pueda estar contaminado para buscar que el desarrollo del niño sea más armónico y el hablar con los padres en el sentido de que son conductas inadecuadas, que finalmente la consecuencia va a ser para el niño, que es el menos responsable de la deficiente o disfuncional relación de pareja que ellos conformaron. Perfecto. ¿Algún mensaje, maestra, que quiera dar por este día ya para cerrar el episodio? Bueno, nada más me gustaría decir que me da esperanza, que me llena de emoción ver las marchas, ver que cada vez vaya más mujeres de alguna manera participan, que la resistencia de la sociedad civil y la sensibilización de conocer el problema cada vez es mayor, y esto pues es esperanzador para mí. ¿En el lado jurídico, maestra? Igualmente hay cambios legislativos importantes. Por ejemplo, tenemos ya una ministra de como presidenta de la Corte por primera vez en la historia. Yo cerraría con lo que decía la juez norteamericana, que le decían, bueno, ¿cuántas magistradas debe de haber en el Supremo Tribunal? Dices que todas deberían de ser mujeres. Y volteaban y le preguntaban, oye, ¿por qué dices eso? Puede ser ofensivo para los hombres que estés diciendo eso. Dice, pero por siglos nadie cuestionó Así es. que la Corte de Estados Unidos estuviera solo integrada por hombres. Ahora mi solo pensamiento ofende. Así es. Increíble. Increíble. Pues la Facultad de Derecho, maestra, también ha tenido varias actividades en este mes conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. Espero de todo corazón que esta charla que he tenido con usted para nuestra audiencia sea de información, sea informativa. Le voy a repetir, lo hago con mucho respeto porque a lo mejor después viene como un hombre puesta aquí al frente, ¿no? Pero este hombre y todo el staff que estamos acá, créanme que estamos a favor del movimiento, estamos con ustedes, la lucha sigue, maestra, hay muchas cosas por hacer, hay avances, pero todavía hay un largo camino que recorrer. Pues muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos en este espacio. Esperemos no sea la primera vez, esperemos y vengan más oportunidades que nos puedan acompañar, maestra. Muchísimas gracias, Cristiana, a tus órdenes. Maestra, qué amable, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Atmósfera Jurídica. Estamos aquí, los que siguen del mes de marzo vamos a estar hablando del tema del Día Internacional de la Mujer. Los invito a que sigan las transmisiones, a que sigan compartiéndolo, ayúdenos a compartir, ayúdenos a comentar, ayúdenos por ahí hacerlo llegar a más gente para que esta información pueda llegar a más y más y más personas y realmente podamos hacer un cambio social, un cambio de conciencia que les dé esa libertad y esas garantías a las mujeres de vivir seguras, libres y en paz. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Bye. Esta fue una producción de Integra, Bufete de Imagen, Publicidad y Marketing.